Ya está. Bienvenida a la licenciada Lady Saavedra Sumaeta, especialista de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social CONADIS. Ella nos va a brindar la ponencia Comunicación Asertiva para la Persona con Discapacidad. Licenciada Lady. Están comiendo, ¿no?
¿Cómo están? Ahora sí, ya por fin puedo ingresar. Se me fue el internet por un momento. ¿Me llegan a escuchar ahora sí, verdad? Sí, licenciada, se le escucha bien. Ya, voy a presentar, por favor. Me da un segundito. Ya. Vamos a hablar de la comunicación asertiva, ¿no? ¿Tienen audio? ¿Sabes si los participantes? Licenciada, se les bloquea y cuando usted permita o solicite, se les activa. A ver, si ponemos audio a todos, el que me responda, vamos a hacer un taller bastante interactivo en que los Su audio, licenciada, se fue. me apagó. Ya, ahora sí. Ay, a ver, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer un taller interactivo en los participantes. También, por favor, necesito que me escriban al chat o por acá también podrían hablar, ¿no? Entonces, de repente no voy a preguntar a uno solo, sino hablamos con alguien levanta la mano y yo les doy el pase. A ver, ¿a qué llamamos con comunicación asertiva, no? Cuando nos encontramos con una persona con discapacidad, a veces no sabemos ni cómo comunicarnos con ellos, ¿no? Y por desconocimiento es que llamamos con diferentes términos, ¿no? Como, por ejemplo, el discapacitado, personas con habilidades diferentes, ¿no? Entonces, no sabemos cómo dirigirnos hacia ellos, ¿no? O muchas veces vemos una persona con un apoyo biomecánico, como es una silla de ruedas, ¿no? O que están con muletas, con bastón, y de verdad que no sabemos decir, miramos nosotros inmediatamente y decimos, ahí está la persona discapacitada, ¿no? O ellos mismos ya vienen con un cliché y dicen, soy el discapacitado, ¿no? O soy no, ya te vienen con un nombrecito, ¿no? Entonces nosotros hay que, si sabemos, llamarlos por el nombre propio, hay que comunicarnos por el nombre propio. Si no, hay que anteponer primero a la persona y llamarles persona con discapacidad, no usar los términos correctos. A ver, ustedes dentro del hospital, quiero saber cómo se comunican con personas con discapacidad cuando se encuentran, ¿no? ¿Cómo los llaman? Imagínense que se encuentran con una persona con una discapacidad que usa un bastón con una cintita roja. ¿A quién nos dirigimos? A ver, voy a preguntar al azar, ya que nadie quiere, estamos ahí todos calladitos. Vamos a ver al azar, a ver, he dejado de presentar. Tenemos 18 participantes. De los 18 participantes, a ver, uno que se anime. Ya, ahí puedes hablar. Ya, ahorita ya no quiero ver. A ver, ¿quién podría hablar? ¿Quién podría decirnos? ¿A qué conocen ustedes como personas con, que encontramos a una persona que tiene un bastón? A ver, Cristina, Eliana, ¿tú me ayudas? Licenciada, persona con ceguera. Ya, persona con ceguera, muy bien, vamos por ahí. A ver, otro participante. Persona auditiva, muy bien. Por ahí vamos usando bien el término, pero estamos hablando de un tipo de discapacidad que utiliza un bastón. Hemos dicho persona con ceguera.
Recordemos que acá estamos todos para equivocarnos y para poder aprender. Puede ser un adulto mayor. Un adulto mayor puede ser. Licenciada, puede ser en una persona, sea la edad que tenga problemas eh, en la columna también, una persona que no es, Un como nos, bastón claro, se apoya, ¿no? En un bastón porque puede quizá, ser, ¿no? Así ujú, es, personas puede que ser. utilizan, miren, estamos deduciendo que por el medio del bastón puede ser, ¿no? Pero en el bastón utiliza un listillo, tiene una cinta de color rojo. El adulto mayor no usa un bastón con cinta de color rojo al borde, ¿no? No, El que tiene un, bueno, vamos a decir, con un diagnóstico en la columna, tampoco utiliza con o una cinta roja, ¿verdad? Es un instintivo, un distintivo. Por ahí alguien dijo una persona con ceguera. Vamos a ver. Miren, acá les voy a presentar, por acá no tengo la imagen, pero la persona con lo que nosotros nos referimos es justamente esto. Miren, qué bonito. A veces nosotros por desconocimiento es que usamos los términos incorrectos, ¿no? Y eso también nos hace llevar a una comunicación asertiva. ¿Qué en sí, qué sería para ustedes o qué sería la comunicación asertiva, no? Una comunicación asertiva es utilizar un lenguaje correcto en el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? A veces de cómo nos referimos, nosotros también gestualmente decimos un indicador, decimos un mensaje, ¿verdad? A veces decimos, queremos decir, verbalmente decimos una cosa, pero nuestros gestos llevan a otra, ¿no? Como por ejemplo la mirada, ¿no? O a veces somos muy, por los términos incorrectos también lo decimos, ¿no? Una que hacemos a la persona que se acostumbre con esto y desde ahí también va la valoración de su persona, de cómo te llaman, de cómo te dicen, ¿no? Como por ejemplo, si ustedes acordémonos cuando estamos enfermos. Todos nos ponemos ahorita enfermos. Voy a usar la palabra enfermitos. Si yo me estoy enferma, ¿qué hago? Inmediatamente mi edad cronológica sigue en mi edad normal que tengo, pero mi edad mental automáticamente baja unos añitos atrás. Miren, añitos, enfermito, quiere decir que yo me engrío y al engreírme y más la enfermedad que tengo y como todos están atentos hacia mí, hago a veces que muchas de las veces hasta lo llevamos la comida, le damos en la cama, en la boca, dependiendo, pero a veces como estamos en el esto queremos que nos den, nos engrían súper bien, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que pasa. Nosotros, imagínense que todo el tiempo nosotros estuviéramos diciendo lo mismo y haciendo lo mismo, vamos a hacer que esa conducta se quede con nosotros. Igual pasa con una persona con discapacidad. No, si no usamos el término correcto, ¿qué es lo que pasa con ellos? En algunos, muchos, la gran mayoría se siente ofensivo, está a la defensiva, ¿no? Hay un tema discriminatorio, ¿no? Porque a veces también, por ejemplo, vemos o vienen hacia nosotros y desvalorizamos mucho las competencias que pueda tener la persona. Inmediatamente nosotros miramos una silla de rueda y decimos, esta persona sabe hacer ciertas cosas. O luego miramos de repente un bastón, justamente con el, yo les decía, con el color rojo, quiere decir que es una persona con una discapacidad visual, ¿no? Y esta persona con discapacidad visual, yo lo miro al bastón y digo, no puede hacer, ¿no? Pero sabemos que no es así. Hablemos siempre de la persona.
¿Por qué nos adelantamos mucho a la persona? Porque la persona, cuando hablamos de ello, vamos a verlo de su propia esencia, desde su propio saber que tiene la persona, ¿no? Sus competencias que pueda tener la persona. Y cuando yo ya miro la discapacidad, es que estoy viendo la condición de la persona. ¿Y cómo yo debo llamar con los términos correctos? Por ejemplo, persona con discapacidad visual, persona, en vez de llamar el ciego, ¿qué otras palabras más llaman? Hasta nos dicen el cuatro ojos, ¿no? Con son los lentes. ¿Qué más dicen? Términos que no corresponden. No, hay muchos términos que nos dicen el cieguito, ¿no? Y cuando es persona con discapacidad visual. Igual va con una persona con discapacidad auditiva. Ellos mismos dicen, yo soy de la comunidad sorda, ¿no? Y los acostumbramos a decir sordos, sorditos, ¿no? O cuando no se comunican, cuando no hablan y no escuchan, sordomudos. Y cuando es persona con discapacidad auditiva y cuando no hablan y no escuchan, persona con discapacidad auditiva y de la comunicación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del mongolito, el angelito, el loco? Y miren que nosotros estamos en un área de salud, digo que nosotros, porque yo también pertenezco al área de salud porque soy psicóloga. Entonces, nosotros no deberíamos de llamar ni mongolitos, ni angelitos, ni el loco, son personas con discapacidad intelectual, ¿no? Esquizofrénico, con los términos que corresponden, de acuerdo a nuestro manual, las CIE-10 que utilizamos. Luego está también cuando vemos personas con discapacidad física, el manquito, el cojo, ¿no? Entonces, si no son personas con discapacidad física, hablamos de general, pero si hablamos de miembros superiores, física del miembro superior y física del miembro inferior. Pero luego también nos hablan de la discapacidad mental. ¿Cuántos de ustedes han escuchado habilidades diferentes? Por ser personas, todos tenemos habilidades diferentes, ¿verdad? Unos sabemos de repente idiomas, se nos hace mucho más fácil y tenemos esa habilidad para el idioma. Otros para letras, números, para el arte, ¿no? Y así sucesivamente. Esas son nuestras habilidades como personas. Pero una persona con discapacidad, aparte de tener sus propias competencias y dentro de ellas están sus habilidades, ¿tendrá una habilidad diferente? ¿Una capacidad diferente? Yo les pregunto, ¿de quién hablamos entonces si decimos eso? ¿Será que esta persona con una discapacidad mental tendrá un infrarrojo que pasa de una pared a otra pared y puede visualizar todo? ¿O tendrá superpoderes como la Mujer Maravilla, Superman? No, ¿verdad? Son personas con discapacidad mental. Personas con síndrome de Down, por ejemplo, siempre ponemos a la persona, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que dice y qué es lo que nosotros acostumbramos? Nosotros mayormente entendemos a la discapacidad desde una manera, desde un modelo, vamos a decir, de salud, ¿no? Lo que son atención, es, vamos a decir, más a la atención médica, ¿no? Porque vemos enfermedades, diagnóstico en casos de situaciones que enfrenta la persona. Pero nosotros hay que acostumbrarnos a mirar desde una mirada social. ¿Por qué les digo esto? Porque dependiente del grado de la persona con discapacidad emite una emoción, emite una conducta, tiene un pensamiento, de acuerdo a cualquier sea el tipo de discapacidad o el grado de la discapacidad. ¿Y qué nos da el modelo social? Nos da una interacción entre la deficiencia de la persona y las barreras que generan las limitaciones. Y estas barreras que genera una limitación es que no le permite el disfrute de un goce a un derecho de igualdad a la persona. Y ustedes dirán, licenciada, ¿por qué? No, porque si hablamos de la persona, todos somos personas. Si hablamos de la persona que es un ser humano que siente, emite y emite una conducta, todos tenemos eso. Si hablamos de una persona que todos tenemos capacidades, habilidades,
conocimientos, todos somos personas. Entonces somos seres humanos con una propia esencia y cada uno tiene su propio ser. Entonces estamos hablando que nosotros podemos tener en algún momento o estar en una persona, tener una condición con discapacidad. Y ustedes me podrían decir, ¿cómo? Ah, porque puedo sufrir un accidente. Ese es un factor. Ah, porque puedo tener una enfermedad. Claro, porque puede alguna de las tantas enfermedades que se presenta puede generar una discapacidad, una condición con discapacidad. Por el transcurrir de los años, claro que sí. Miren, no nos damos cuenta, pero imagínense ustedes, o cierren todos ustedes sus ojos ahorita y pongámonos a la edad de 7 años. ¿Cómo se veían a los 7 años? Imagínense ustedes, ¿cómo se veían? Estaban en la etapa de colegio, ¿sí? Estaban con el uniforme. Acuérdense el color de su uniforme. Uy, no, su profesora de aula, sus compañeros. Uy, nos vamos a la hora más bonita del colegio, el recreo. Recuerden la hora de recreo. ¿Qué hacían? ¿Se iban al patio? ¿Qué hacían en el patio? Jugaban. Si teníamos un patio grande, podríamos jugar vóley, fútbol. Qué bonita época, ¿verdad? ¿Y cómo estaba su energía de ustedes? Su fuerza, ¿cómo estaba? Yo me imagino que tenían para hacer 1000 cosas, ¿verdad? Subían, bajaban, corrían, saltaban y luego entraban al colegio, al aula con más energía. ¿Verdad que la energía no paraba hasta las 8, 9 de la noche? ¿No? Y al día siguiente igual. Ahora avancemos 6 años más. Entonces ya tengo 13 años. Que estaban ustedes, uy, segundo grado de secundaria, ¿verdad? Un poquito más de responsabilidad, pero igual la energía está, ¿verdad? Un poquito más vamos a avanzar. 15, 16 años. Las chicas, la etapa del quinceañero. Los chicos, el terno para acompañar a la quinceañera o los amigos, ¿verdad? Irnos de un lado a otro, de una fiesta a otro. O de repente no, en una misma. Pero llegaba a mi casa y al día siguiente estaba con las mismas energías. Uy, pasemos a los 21, 22 años, saliditas del colegio, de la universidad, muchos. O de la carrera técnica. ¿Qué hacíamos? Pensar en las prácticas, en el trabajo o de repente en la responsabilidad que tengo que llevar también a mis padres, a mi casa, ¿verdad? Esas responsabilidades que no nos faltan. ¿Cómo me va a alcanzar el fin de mes? Uy, tengo que hacer el título, tengo que hacer, miren cómo ya mentalmente me voy cansando. Me invitaron a una fiesta, sí, me voy a ir, me voy a la fiesta, pero ya mi cuerpo ya no es el mismo, mi organismo ya no es el mismo, voy decayendo, ¿no? Pasamos unos añitos más, vamos a pensar los que ya tienen por ahí sus 30 años, los que están por llegar, imagínense tener esa edad. La responsabilidad es más grande, ¿verdad? Vienen otros estudios, otras responsabilidades, en algunos somos padres, en otros no, pero la responsabilidad va creciendo. Mentalmente me voy agotando más, el trabajo se pone más fuerte, mucho más responsable en el trabajo, más horas de trabajo. ¿Cómo se pone, no? Los días, el día a día. Y ahorita llegamos y nos pasamos a los 40. Las mujeres muy rápido cambiamos, que utilizamos más rápido los lentes. Uy, ya no veo de cerca. ¿Cómo va cambiando? Este recorrer de los años que yo les hago a ustedes es justamente para ver la interacción de nuestro cuerpo y el desgaste mental y físico, cómo se va llevando y cómo vamos nosotros cayendo cada día sin darnos cuenta. Pero es lo primero que nosotros vamos perdiendo, vamos cansando. Si un día tengo una rutina de correr, claro, todos los días tengo, pero en la noche llego un poco más cansada.
¿verdad? Es igual que cuando estoy enferma, sufro una enfermedad, me voy gastando y voy creciendo mi salud, mi estado físico. Miren cómo los años va pasando y va cambiando con nosotros sin darnos cuenta. Entonces la discapacidad va a eso. Pero yo les pongo a ustedes, si a mí, imagínense que en este desgaste de mi vida que voy dando, me dan poquito a poquito, me vienen diciendo todos los días, estás muy cansada, todos los días te ves agotada, todos los días que ya no puedes, no te quieres levantar, todos los días me vienen diciendo. Entonces, ¿qué va formándose en mí, conmigo? Se va adecuando también un inconsciente de un mensaje que me van mandando, una orden, todos los días estás cansada, sí, todos los días estoy cansada. Entonces, esa orden se va introduciendo en mí y va formándose en una conducta inapropiada. Y luego, en vez de yo sentirme cansada, de repente, si es que no me doy cuenta, todos los días voy formándome una reacción como una barrera de decir, ¿por qué me dices eso? Empieza a decir lo mío, o sea, a decir lo contrario o a responder, que esa es la sobreprotección en mí. Entonces, y eso, imagínense tener a una persona que tiene una condición con discapacidad, en vez de valorar competencias, en vez de decir con el término correcto, decirlo todos los mismos, todos los días lo mismo, no comunicarnos asertivamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una reacción negativa en muchos casos de la persona que tiene una condición con discapacidad. Reacciones negativas, como por ejemplo, puede ser el cambio de conducta, la comunicación de ellos hacia nosotros, o lo otro, que también puede ser una persona que siempre viene a pedir lo mismo. Son barreras que nosotros vamos poniendo, ¿no? Y otra barrera muy grande, por ejemplo, son no cuidar mucho vamos a decir, por desconocimiento, es que perdemos mucho también el sentido ahí del conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen o han visto al bajarse del Metropolitano unas líneas de color amarillo? ¿Alguien me puede decir cómo se llama? El que me dice, le regalo una guía del buen trato, una guía digital. A ver, les paso por acá. A ver. Que ahí deben pararse, que ahí deben hacer la cola, de ahí no deben de pasar. ¿No? Es sí, unas cintas, vamos a decir que son unas líneas de color amarillo, pero eso tiene un nombre. Área para señalización. Área para personas con discapacidad. Ajá, eso, mire, es una línea, ustedes bajen el Metropolitano, de señalización, pero eso se llama piso podotáctil. Es cuando bajamos el Metropolitano, ¿no ven ustedes todas las líneas arriba? Cuando pasamos hay un piso podotáctil, un piso con rayitas. Eso significa que a la persona con discapacidad visual le va a dar la forma para que pueda caminar, guiarse por ese piso. Cuando va a las líneas continuas, significa la persona continúe caminando, ¿no? Y cuando vemos en esa misma línea, justamente en los paraderos, en los semáforos, vemos unas líneas de la misma, pero con puntitos, significa que la persona le va a guiar para que puedan pararse y de esa manera le dice alto, hay peligro. Imagínense ustedes poner en esa parte un semáforo sonoro, uy, sería lo ideal, ¿verdad? Sería ya una ciudad inclusiva. Esas líneas nosotros hay que tratar lo posible de no pisarlas. ¿Por qué? Porque si lo pisamos, eso se va a ir deteriorando, se va a romper y vamos a confundir a la persona con una discapacidad visual. Que en vez de decir continúe, le vamos a poner como está roto, no va a guiarse, se va a desorientar la persona. Entonces son cosas que nosotros tenemos o tenemos que tener cuidado. Y les invito a todos ustedes a entrar a la página del Facebook del CONADIS, porque siempre van a encontrar mensajes cortos
justamente de estas formas de interactuar de las personas con discapacidad, el cómo referirme, cómo no usar esos términos incorrectos, que son cieguito, mudo, mongolito, angelito de Dios, habilidades diferentes. Nosotros hay que ir cambiando para hacer una sociedad mucho más inclusiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que cambiar es el respeto a la persona, es anteponer primero a la persona en toda su condición. Luego decir la condición de la discapacidad. Llegan, por ejemplo, me llegan acá cuando yo soy una discapacidad, porque acá vemos condiciones, medimos capacidades, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, desde nuestra competencia de nosotros, hay que vernos a nosotros mismos, hay que jugar acá con la palabra empatía. ¿Cómo me gustaría que me llamen? ¿Cómo me gustaría que me traten? Y si yo llegaría a tener una condición con discapacidad, ¿cómo me gustaría que se refieran a mí? Por mi nombre propio, ¿verdad? Sería lo ideal, pero si no, con respeto, ¿verdad? Ponerme primero en mi condición como ser humano, con toda mi esencia, con todas mis capacidades, luego la condición con discapacidad. ¿Cómo me gustaría que me traten en igualdad de derechos? Tener un trabajo, si es que lo puedo, si es que está dentro de mi condición, que me evalúen por competencias y no que me evalúen por, vamos a decir acá que me evalúen, que muchos hacemos, por la discapacidad, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a integrar a una persona que tiene con discapacidad, cuando no debe ser así, ¿no? Cuando debemos hablar de una inclusión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, si yo me gustaría que me traten con un respeto, el salud. Debe ser un saludo que es la primera interacción que nosotros tenemos con la persona. ¿Cómo debe ser? Con respeto e igualdad como todo ciudadano, ¿no? Porque ese es el saludo que tengo que tener. Me van a disculpar, creo que me estoy cansando, estoy saliendo de un proceso de COVID y, y de verdad que me siento un poco bastante cansada al hablar. Durante toda la comunicación es la interacción importante con la persona que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la atención al público, lo ideal sería saber lo que es lengua de señas. Y eso es de verdad esencial para nosotros, ¿no? Y para poder comprender. Me recuerdo desde mi inicio, cuando empecé con la carrera de psicología, para poder entender un poquito más, entré justamente a un colegio no básica especial, era un colegio con niños con autismo y jóvenes con autismo. Entonces, para poder entender, yo estaba bastante involucrada con lo que es el autismo, el trastorno de espectro, también autismo y estaba de verdad con la discapacidad mental bastante involucrada en ese momento, ¿no? Pero luego se me dio también por ya mi primer trabajo, y yo dije tenía que atender a público, tenía que ver mucho las competencias, la parte laboral, y decía, ¿cómo puedo comprender competencias? Un día me fui acá a una institución, una asociación de ciegos, y me senté a observar conductas en ese momento, y de pronto una señora, yo estaba bien lejos de verdad, y esta señora me dice, uy, hay alguien nuevo aquí. Yo decía, pues de repente ella estaba en la puerta, yo estaba un poco más adentro y escuchaba, pues, ¿no? Y decía, hay alguien nuevo acá, y veía que se me acerca con su bastón. Entre mí dudé, de verdad. Dije entre mí, ¿me ve o no me ve? Qué raro, ¿no? Y después ella me comenta, ya cuando converso con ella, cuando interactúo, y me dice, no, me dice, yo no veía que no visualizaba nada, no veía nada, simplemente que el olor del perfume, esto lo iba cambiando y entonces el ambiente cambiaba y ellos tenían bastante lo que es la percepción sensorial, en este caso la auditiva, tenían la auditiva y lo que es la escucha.
tenían bien agudizado todo lo que es sensorial. Imagínense ustedes, de ahí empezamos uno a comprender más de la interacción. Les decía, pero eso ya conozco. Claro, todos conocemos, pero el estar ahí con ellos te lleva mucho más cosas, ¿no? Me puse a estudiar lo que es braille, ¿no? Y en braille, desde el primer momento que yo entraba, me vendaban los ojos y solamente era con la parte sensitiva, las manos, que tenía que aprender a leer, ¿no? Y aprendí bastante. Y así fue con lo que es lengua de señas también, porque decía, voy a interactuar con personas con este tipo de discapacidad. Entonces empecé a trabajar mucho la parte de la necesidad que podría tener la otra persona, ¿no? Lengua de señas, el braille de repente que a mí, yo decía en ese momento yo puedo ver, yo puedo leer, pero de repente decía, me viene una cartilla, me ve alguien, entonces para tampoco no ser engañada ni engañar a nadie, voy a saber qué cosa dice esto, ¿no? Y en mi trabajo empecé a buscar mucho la parte en que cambiaran sistemas, ¿no? Donde no gastaba mucho gastos económicos, y es lo que trabajaba en el Estado, ¿no? Y cambiamos bastante, ¿no? Y hasta el último, que esa dirección, mejor dicho, donde atendíamos a personas con este público, con este objetivo específicamente, se cambió bastante. Se puso justamente estos, vamos a decir, el piso podotáctil, ¿no? Señaléticas con imágenes en colores pictográficos para personas con síndrome de Down. Bajamos lo que son las huellas digitales, porque teníamos personas que eran con acondroplasia de talla baja, personas con sillas de ruedas que venían y veíamos nosotros que subíamos todos al ascensor y llegábamos, éramos los primeros porque no teníamos ninguna condición de discapacidad de repente, y llegábamos o marcábamos en el primer piso, y mientras que los que tenían una condición con discapacidad tenían que subir hasta el 6º piso. Y habían 2 ascensores en nuestro establecimiento de trabajo. ¿Qué pasaba? Que a la hora de ingresos era una cola larguísima, que ellos en vez de entrar a las 8 entraban 8:15, 8:20. Y no había esa consideración de tolerancia y les descontaban en los sueldos. Entonces, al ver todo eso, es que cambiamos todo ese trabajo, esa forma de marcación. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que también eso cambiaba el día. Imagínense a ustedes que les descuenten siempre qué es lo que pasa. Claro que mi hora de trabajo ya no va a ser la misma, porque voy a estar pensando en todo lo que me van a descontar, mi estado emocional va a cambiar, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por ello es que nosotros veíamos estos cambios. ¿Por qué yo le decía poner figuras pictográficas con imágenes, con dibujos? Eran, por ejemplo, poner la hora de salida, a qué horas era, la hora en mi ambiente. Yo ponía, por ejemplo, la hora de refrigerio, porque tenía a mi costado una persona con síndrome de Down o con autismo, con una discapacidad mental, que me entendía de esa manera. Entonces, sabía él que a las 8 de la mañana entraba, que de 1 a 2 era el almuerzo, la hora de refrigerio, y a tal hora la hora de salida. Pero tenía sus intervalos de tiempo, porque este tipo de discapacidad sí tiene que tener 4 horas de trabajo e intervalos de tiempo. Entonces, miren cómo ya iba cambiando la comunicación conmigo, ¿no? Entonces, y todos los que ingresaban de verdad a trabajar conmigo tenían que saber qué es una persona con discapacidad, cómo te debes de comunicar, ¿no? Con estos tipos de discapacidad. Son 4 tipos de discapacidad de acuerdo a la ley, que es discapacidad física, sensorial, está la discapacidad mental y la intelectual, pero en cada uno de ellos conlleva pues una diversidad de tipos, ¿no? Entonces miren cómo ya mi comunicación iba cambiando, ¿no? La interacción iba cambiando, mi forma de comunicación iba variando, ¿no? Hicimos un curso gratis, me acuerdo, pedimos a una institución donde yo aprendí de manera gratuita tanto el braille como aprendí la lengua de señas de manera gratuita. Pedimos a esta institución y nos hizo el curso gratis en nuestro trabajo. O sea, todos los que nosotros atendíamos a público ya sabíamos cómo comunicarnos con estas personas con discapacidad, era la interacción, ¿no? Y para nosotros también era emocionante, porque desde el hola ya era un cambio. Yo, por ejemplo, saludaba en esta forma, y a veces este hola era decir, me voy al baño.
porque es una B y para la persona con una discapacidad mental, perdón, auditiva, esto es ir al baño. Entonces ya cambiar a un hola con las manos más abiertas para que me puedan entender. Sabía que al interactuar con ellos ya no podía hacer muchos gestos de movimiento de manos. ¿Por qué? Iba a tener de repente un significado, algo incorrecto a la persona. Entonces de repente era ponerme en la posición de ellos para poder entender cuando teníamos esa parte de interacción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros y debemos de conocer? Una discapacidad física. La discapacidad física, vamos a decir, es el movimiento del sistema corporal, ¿no? Son de origen motriz como la paraplegia, la amputación, la artritis, entre otras, ¿no? Insuficiencia cardíaca, secuelas derivadas de enfermedades crónicas y degenerativas. Esa es la discapacidad física, ¿no? ¿Y qué nos da con ellos? ¿Cómo tenemos que interactuar? Una discapacidad física, primero, hay que preguntar a la persona, saludarlo primero con respeto como cualquier ciudadano, y luego es preguntar a la persona si requiere una asistencia para poder abordar hacia ellos, ¿no? En este caso, si utilizan un apoyo biomecánico, es consultarlo si es que ellos necesitan cómo asistirlo, ¿no? Porque en algunos de los casos no necesitan. Son bastante autónomos, independientes, las vemos por las calles transitar solos, pero nosotros no podemos invadir su derecho, ¿no? Imagínense ustedes que ustedes vienen al trabajo con la cartera, la lonchera, y encima de eso traen más documentos y vienen todos ahí como un equeco, ¿no? Lleno de cosas, que a veces se nos cuesta y se nos cae también, ¿no? Pero viene un compañero de trabajo y de pronto viene por atrás y te invade y agarra tus cosas con la intención de ayudar. Tú inmediatamente reaccionas, ¿no? Como que puedes reaccionar de una manera muy abrupta, de decir, ¿por qué me agarran mis cosas? O asustarte, ¿no? Pero él no lo hizo con esa mala intención, sino la intención fue de ayudar. Pero ¿qué pasó conmigo? Inmediatamente yo sentí que me invadieron mi espacio, me quisieron robar, invadieron mi derecho, ¿no? Y lo mismo que pasa con una persona que tiene una condición con discapacidad y utiliza un apoyo biomecánico. Yo inmediatamente voy a ayudarlo, sin pedirle el consentimiento, voy a invadir su derecho, ¿no? Entonces, primero es preguntar si es que ellos necesitan. Si es que me dicen que sí, no tengo por qué jugar con la silla de ruedas, no se juega con la silla de ruedas, no puedo colgar nada atrás del respaldar de la silla de ruedas porque puede ser peligroso y puede voltear la silla. Tengo que caminar sin jugar, sin correr con la silla de ruedas. Si tengo que subir una rampa, tengo que ser en el sentido contrario de la rampa para que no se pueda caer. Si tengo que bajar en el sentido contrario para que la persona no se pueda caer, ¿no? Luego, tengo que acompañar a la persona, por ejemplo, si apoya una muleta, apoyar en el paso que la persona camine, ¿no? Entonces, de esta manera, sí estoy poniéndome en el lugar de la otra persona. Si yo tengo que tener una interacción larga con la persona, yo no puedo estar parado. Tengo que ponerme al mismo nivel de la persona para poder interactuar. Ese contacto visual nos lleva mucho, ese contacto visual con la persona es la interacción que tenemos que tener con ellos. Lleva todas las comunicaciones, todos los mensajes. Entonces, el escucha activa tiene que estar muy presente en nosotros. Ahora vamos con la discapacidad auditiva. ¿Qué es? Es la pérdida, ya sea superficial o moderada, ¿no? Se necesita del uso de auxiliares auditivos, en este caso para que nos puedan escuchar, que es la hipoacusia, ¿no? Luego, también viene a ser la pérdida auditiva no funcional para la vida diaria, quiere decir, aquí el canal auditivo es totalmente, ¿qué necesitamos? Lengua de señas. En algunos de los casos u otros, de repente, simplemente una comunicación verbal, porque nos leen lo que es lenguaje de labios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que utilizar? Igual la interacción con ellos es con respeto,
¿no? Lo importante es saber lengua de señas. En caso de no tener, apóyense con escribir. Muchos de nosotros o muchas de las personas con este tipo de discapacidad utilizan mucho el celular. No es que te estén grabando, sino que ellos por el WhatsApp se comunican con una persona de su confianza y tú le hablas a la persona de su confianza y ellos te lo traducen todo. Entonces es su comunicación que ellos tienen que tener. Hay que pedirles también ese apoyo en caso de no saber lengua de señas, que se traten de comunicar con un familiar para que ese familiar haga a veces la intermediación de la conversación. Entonces quiere decir que yo tengo que tener un poco más de tiempo, de paciencia con la persona, porque yo le voy a hablar al familiar o a la otra persona que no me está comunicando y luego comunicarme con ellos. Pero desde el primer momento es tratar de entablar la comunicación con la misma persona que tiene una condición con discapacidad, porque ese es el respeto a la igualdad, no cualquier sea el tipo de discapacidad. O la otra es la interacción, siempre tiene que ser de frente. Nunca ustedes conversen de costado, miren al frente, pónganse de frente a frente. Muchas de las personas con este tipo de discapacidad también te escuchan, también te leen lo que son labios. Entonces acá la comunicación es corta, concreta, los mensajes bien claros, no darle tanto preámbulo porque vamos a confundir, no hacer movimientos gestuales ni movimiento de manos porque podremos dar otro mensaje, ¿no? Y lo último es aprender lo que es lengua de señas y comunicarnos con ellos, ¿no? Con una discapacidad visual, acá viene la alteración de la agudeza visual, el campo visual. Hay unos que ven de colores, los colores profundos, ¿no? Otros solamente tienen la agudeza clasificada, un solo grado, una sola dimensión, ¿no? O unilateral, la baja visión, por eso están los colores del bastón. Cuando tienen una discapacidad visual severa, utilizan el bastón, justamente ahí está el modelo, que tiene justo ese color rojo. Cuando tiene un color negrito en el borde del bastón, esta persona quiere decir que tiene una baja visión, que puede confundirnos en muchos de los casos porque está muy pegado al celular, pero muy de cerquita. Entonces, igual la lectura lo puede hacer de cerca. O utilizan unos lentes especiales, ¿no? Luego está el perro guía. Aquí hay que tener mucha sutileza y vamos a decir con este perro, porque este es justamente el perro guía, que no se debe jugar con el perro, porque el perro está adiestrado para poder guiar a la persona con este tipo de discapacidad. Entonces lo que nosotros es tratar de no jugar con este perro porque vamos a que podemos condicionar al perro a que juegue con nosotros y vamos a confundir a la persona con discapacidad, porque él está adiestrado para poder movilizarlo o para con la conducta, en este caso vamos a decir, adiestrado para que le pueda cuidar y guiar a la persona con este tipo de discapacidad. ¿No? Aquí están algunas, vamos a decir, atenciones que tenemos que tener. Con este tipo de discapacidad, el saludo es primordial, presentarnos, ¿no? Y luego solicitar igual si es que necesitan apoyo. En el caso que nos digan que no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Describir el espacio donde va a transitar la persona o donde estemos. Todo lo que tenga obstáculos, si tiene que movilizarse a la derecha, izquierda, hay que darle un preámbulo, una idea de cómo es el espacio. Si es que necesita nuestro apoyo, hay que ponerlos, primero darle el antebrazo o ponerlos un poquito hacia adelante y bajar el ritmo para que ellos puedan coger nuestros espacios nosotros y poder movilizarnos. Cada movimiento que vamos a hacer, si vemos que vamos a voltear derecha o izquierda, o hay una pared por medio, o hay un obstáculo, hay que anteponerla, anticipar. Si tenemos que bajar escaleras, hay que anticipar cuántas gradas de escaleras estamos bajando y decir, este es el primer escalón para que él pueda guiarse de esa manera. Si tenemos que subir, también igual. Llegamos desde el inicio hasta el final avisando. Siempre
ponernos en la misma distancia para que la persona pueda bajarse. Entonces, son las interacciones que nosotros tenemos que tener, las interacciones escritas que tenemos que dar. Por ejemplo, una forma bastante fácil de poder llegar es darle todo nuestro trabajo, nuestros proyectos que tengamos en un formato Word. Ellos lo descargan a su aplicativo y pueden de esa manera facilitarlos la lectura, porque ellos tienen lo que es lector veloz, que se llama el JAWS. Es un sistema, es una herramienta tecnológica que ellos lo utilizan. Ahora vamos con una discapacidad intelectual. ¿Cómo se caracteriza? Miren acá, vamos a diferenciar, ¿ya? Se caracteriza por la disminución del funcionamiento intelectual. Quiere decir razonamiento, planificación y solución de problemas. Pensamiento abstracto y comprensión de ideas. Estamos hablando de una persona con autismo. Estamos hablando de un Asperger. Claro, usted me va a decir, no, pero el Asperger son muy inteligentes. Claro, son inteligentes para una cierta actividad. Por ejemplo, números, o solamente se dedican a una cierta planificación, a un cierto razonamiento. Ahora, ¿cómo es el saludo? ¿O cómo debemos interactuar? Lenguaje comprensivo y sencillo, bien abstracto. Evitar bromas de doble sentido, porque podemos confundirlo, ¿no? Responder todas las preguntas a la misma persona con discapacidad, a la misma persona con discapacidad, asegurarnos que nos hayan comprendido. Asistir a la persona para que pueda culminar sus ideas y mensajes. No quiere decir que yo lo voy a interrumpir, hay que dejarle su tiempo, pero hay que darle esa idea de mensaje final, ¿no? Considerar los gestos, los movimientos involuntarios que ellos tengan, por ejemplo, el aleteo, las manos, ¿no? Hay que estar hay que observar mucho, porque mientras más rápido el aleteo que haga significa la conducta del cuerpo, la conducta del movimiento que tiene. Ellos son muy sensitivos a los ruidos, entonces hay que evitar esos sonoros, esos ruidos que nosotros hagamos. Y si se nos vienen para poder atenderlos hay que tener bastante cuidado con ellos, porque ya los ruidos sonoros de la calle a veces de verdad que es muy perjudicial para ellos, ¿no? Imagínense ustedes cuando están delicados de salud, a veces todo, que te duela muy fuerte la cabeza. Ese sonido fuerte que hacen parece que nos agudiza más el dolor de cabeza. A ellos no les duele la cabeza, les cambia de conducta. Entonces nosotros, así como nosotros ese dolor de cabeza de repente también nos va a cambiar de conducta, igual, ellos también, acuérdense que son personas y una de las características es eso, ¿no? Luego tienen el contacto social también con ellos es un poco, no es una característica con ellos, no son sociables, hay que tener cuidado, a veces se van mucho a estar solitos, en un espacio nada más cubriéndose los oídos, ¿no? Es que esos sonidos, más el relacionarse con personas que no conozcan, claro que va a cambiar las conductas, es su característica de ellos. Entonces hay que tratar a la medida que atenderlo y que esté con un familiar muy cerca, porque de esa manera también va a demostrar confianza y seguridad, ¿no? Entonces, nosotros hay que tener en consideración acá cierta atención que tenemos que tener con ellos. ¿Se llega a visualizar la PPT, por favor? No, licenciada, no está No se proyectada. llega. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó acá? ¿Se cortó o algo? Porque ya pasé bastante, les cuento. Ahí se llega a visualizar. Ahora sí. Me van a disculpar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con una discapacidad intelectual. Ahora con una discapacidad mental, yo igual les voy a compartir este PPT a ustedes para que tengan y el manual de la guía del buen trato, ¿no? Con una discapacidad mental, ¿qué es? Es el deterioro del funcionamiento, acaba del comportamiento de la persona. Miren, el otro era el razonamiento. En la parte anterior veníamos al parte del funcionamiento intelectual, racionamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto y comprensión de ideas. La discapacidad intelectual. En una discapacidad mental va el comportamiento de la persona. Lo de trastorno mental se constituye a una alteración bioquímica que afecta la forma de pensar,
el sentimiento. Miren, va jugando mucho las emociones ahí, ¿no? El humor, las habilidades, el relacionarse con el funcionamiento diario de la persona. Va cambiando, ¿verdad? Pero nuestra forma de comunicarnos también acaba de una manera natural, ¿no? Con respeto. Hay que comunicarnos directamente con la persona con discapacidad. A veces pensamos porque tiene una condición con discapacidad, yo me comunico con el familiar. En caso necesario, sí, pero primero es con la persona. Imagínense que tengamos este tipo de discapacidad, porque lo podemos tener, cualquier tipo de discapacidad podemos tener. Que lleguemos a tener este tipo de discapacidad, ¿cómo me gustaría que me traten, no? ¿Cómo me gustaría que se dirijan a mí? ¿De verdad? A veces hay que tener eso, ¿no? Acá también respetar los tiempos que requiera la persona, ¿no? Para que pueda exponer tus ideas. Evitar el uso de bromas, ¿no? Reducir a la medida de lo posible estimulaciones sensoriales. Igual que el intelectual, acá también hay que reducir los ruidos intensos que puede haber, ¿no? Si yo tengo una mesa que suena al moverlo, algo bien fácil, pongamos en la parte de abajo, en las 4 patas de la mesa, un pedacito de borrador y vamos a evitar ese sonido fuerte. Si yo tengo que mover una silla, levantemos la silla para trasladar. Tratemos de que los ruidos sean menos sonoros. Pensemos en nuestro compañero, pensemos en una persona que tenga no solamente una discapacidad mental, sino que hasta un dolor de cabeza o cualquier malestar. Cualquier sonido me va a causar más incomodidad. Igual pasa con una discapacidad mental si sabemos que las características son esas. No, considerar que la persona con discapacidad pueda tener dificultades para centrarse en la atención de los objetos. Ellos cambian de conducta inmediatamente. Quiere decir que no se concentra tanto tiempo en un objeto, en algo lo que nosotros decimos. Entonces, si hay eso, nosotros también al interactuar, ¿no? Al dar una orden, al que ellos van a llevar una actividad, hay que dar esos intervalos de tiempo, porque en esos intervalos de tiempo quiere decir que él va a regresar a retraer su concentración y su atención a lo que nosotros estamos comunicándonos o él está haciendo una actividad. Entonces, miren todas estas características que él tiene y nosotros tenemos que interactuar con ellos. Son cambios que pueda tener la persona en cualquiera de los tipos de discapacidad. Y simplemente para poder considerar a la persona, hay que pensar desde la persona, desde el ser humano, desde sus competencias, conocimientos, habilidades que tenga. Porque si yo lo veo a la propia persona desde el mismo ser, es que yo voy a comprender. Y hay que ver que la discapacidad también es parte de cada uno de nosotros. Entonces, quiere decir que yo me pongo en el lugar de la otra persona. ¿Cómo me gustaría que se refieran hacia mí? ¿Cómo me gustaría que se comuniquen conmigo? ¿Cómo me gustaría que me llamen? ¿No? Entonces, esa es la interacción. Y eso es llevar a una comunicación empática y asertiva. Y les dejo con este mensaje, que la discapacidad forma parte de la condición humana. Todas las personas la vamos a tener de algún tipo de discapacidad permanente en algún momento de nuestras vidas. Pongámonos a pensar en nuestros familiares, padres o nosotros mismos. Ya somos adultos, la mayoría. En nuestros padres, pongámonos a pensar en nuestros hijos, en nuestros abuelitos o algún familiar o algún amigo. ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría cuando estás en la calle que tengas la accesibilidad? Porque nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio. El Estado está, las leyes están, pero nosotros somos la sociedad del cambio. Tenemos que llegar con mensajes positivos hacia afuera, con los términos correctos para poder enseñar. A mí me da mucho gusto cuando yo escucho a jóvenes que enseñé este taller y de pronto ellos lo imparten en su trabajo,
Hace poquito una jovencita me decía que en el trabajo usaban, por ejemplo, ella escuchaba de a las personas con discapacidad y hablaban personas discapacitadas, habilidades diferentes. Y ella decía, no, no es así, vamos a hablar con los términos correctos. Ella impartía esos conocimientos. Y miren cómo cambió en su trabajo y formaron un equipo de un trabajo inclusivo. Formaron un equipo desde la forma como se comunicaban hasta identificar a personas para poder brindar ajustes razonables o adaptaciones en la cual las personas puedan tener esta igualdad de derechos. Entonces nosotros seamos esos cambios. Si yo tengo que caminar en la calle y veo estas señales de pisos podotáctil, hay que respetarlos, no pisarlos, ¿no? Si yo veo en la calle un carro mal estacionado que cruza una vereda, hay que poner un papelito que diga me pongo en tu lugar y póngale una sillita de ruedas. Van a ver que ese mensaje llega mucho más rápido. Si yo vamos a decir, tengo mi bicicleta y me voy por la calle, tengo que respetar los semáforos. Y si estoy en la avenida Arequipa, yo les invito a ustedes, cierren los ojos y pónganse al medio. No en la pista, sino en la parte peatón. Cómo los ciclovías nos respetan. Un poco más nos atropellan y todo. Entonces, imagínense una persona con una discapacidad física o una persona con una discapacidad visual o una persona con una discapacidad auditiva que no escuchó el timbre de la bicicleta y tiene que cruzar porque está confiado. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese cambio, de buscar una sociedad inclusiva, de tener una comunicación más asertiva. Y digamos todos, la discapacidad es parte de nosotros, parte de nuestra condición humana. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta o algo. Muchas gracias, licenciada, por la información y su mensaje muy bueno, el último. De verdad que sí, falta mucha empatía con las personas que necesitan bastante de nuestro apoyo, ¿no? Así es. Y estamos para poder ayudarlos. No se preocupen, este PPT les voy a compartir. Te lo voy a pasar a tu WhatsApp, por favor, para que tú los puedas pasar, ¿no? Y simplemente quedarnos con el mensaje final, que la discapacidad la vamos a tener todos nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Y la discapacidad es parte de la condición humana. Y seamos una sociedad mucho más inclusiva, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias. A usted, licenciada. Vamos a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Ujú. Tampoco no hay preguntas en el chat, ¿verdad? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bienvenida. Mucho gusto, gracias. Licenciada, una consulta. ¿Cuál es la palabra asertiva para, por ejemplo, yo trabajo en salud mental y hay personas que vienen, ¿no? Con discapacidad, como usted dice, mental. ¿Cuál es la palabra asertiva para ellos? O sea, para que ellos se sientan bien. ¿Cuál es la palabra, el gesto, la forma para que ellos se sientan bien, ¿no? Y uno no equivocarse, porque uno puede pensar que está haciendo bien, pero uno quisiera saber, al menos yo quiero aprender. Ujú. Bueno, Gracias. como les decía, no se preocupen. Bueno, una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es la comunicación que tenemos que dar un mensaje asertivo, ¿no? Hacia ellos? Mire, si usted conoce el nombre del paciente, llamarlo por el nombre propio, sino ellos recuerden las características, ¿no? Por tener una discapacidad, en este caso mental o intelectual, en cualquiera que los llegue. En el caso de discapacidad intelectual, recordémonos que la comprensión, la parte cognitiva es la que ellos tienen, como le daba acá en el PPT, lo voy a presentar, ¿ya?
una de las características que ellos tienen es justamente, lo llegan a visualizar, ¿verdad? Sí, Ahí, licenciada. ya, una de las características que ellos tienen es la disminución en el funcionamiento intelectual, razonamiento, planificación de problemas, pensamiento abstracto y comprensión de ideas. Si ellos tienen estas características que tengo que darle yo, primero, utilizar un lenguaje bastante sencillo, un lenguaje que me comprenda, me entienda, ¿no? No darle tanta información técnica, porque si yo le doy una información bastante técnica voy a confundir. Entonces yo tengo que dar un lenguaje comprensivo y sencillo. Responder mucho a sus preguntas, a todos sus interrogantes que ellos tengan, ¿no? No hacerle bromas de doble sentido, ¿no? Porque estamos hablando de una persona, en este caso con discapacidad intelectual, aspecto autismo y entre otros, ¿no? Que podría tener. Luego, consultar a la persona si es que me comprendió. No decirle directamente, usted me comprendió lo que yo le dije, no, sino llegó a entender el mensaje, ¿no? Si es que no, si vemos que hay confusión, porque a ellos van a cambiar automáticamente la forma del gesto, ¿no? O que no entendió, automáticamente enviar nosotros el mensaje de repente con otras palabras mucho más sencillas y más claras que puedan entender. Ahora, ¿qué tenemos que entender con una discapacidad mental? Acá va el deterioro, vamos a decir, una de las características es la relación, va dando a las personas, el comportamiento de la persona, va el pensamiento, la forma de pensar y los sentimientos. Entonces acá tengo que tener mucho cuidado, como por ejemplo estamos hablando de una discapacidad mental, de una esquizofrenia, ¿no? Entonces, ese comportamiento de humor, ese sentimiento, la forma de pensar, tenemos aquí la alteración en la forma de la escucha, cómo está escuchando el mensaje, qué es lo que piensa, la forma de visual que pueda tener, ¿no? Cómo le va cambiando su estado emocional de la persona, ¿no? Igual nosotros tenemos que tener con ellos, dirigirnos correctamente a la persona, respetar los tiempos que podemos darle, más de nuestro tiempo normal tenemos que dar. Los mensajes también van cortos, evitar bromas, ¿no? El cogerlo directamente a ellos, porque esa parte de repente ellos pueden tomar a otro sentido. Acordémonos que la interacción, la parte emoción, es lo que son las características de ellos. Si yo invado inmediatamente para cogerlo, lo que voy a tener es una reacción inmediata, porque es una característica de ellos, ¿no? A que ante estos dos tipos de discapacidad, si yo tengo el familiar, traten de que el familiar lo acompañe, pero no quiere decir que ustedes se comuniquen directamente al familiar, no, en caso de que no pueda entenderme el mensaje o no tengan una respuesta, acudo al familiar, pero traten de que el familiar esté en compañía de ellos para que pueda bajar un poquitito la intensidad de la conducta, hasta si ya veo que es consecuente la atención que yo voy a darle, entonces ya va a familiarizarse con ustedes, con el rostro, con la imagen que ustedes tienen a la atención. Quiere decir que también acá, por ejemplo, no pueden cambiar de un personal a otro personal. El personal tiene que ser casi el mismo para que no haya esa confusión de la persona, porque puede haber, oye, ya me atendiste, ¿por qué me atiendes tú? Si me atendió Rosita o me atendió Lady, ¿por qué me tiene que atender otra persona? ¿No? Entonces ese cambio de conducta brusca también. Entonces, si es que va a haber un cambio personal, ustedes traten de comunicarse con el familiar y decirle por teléfono que va a haber un cambio personal que no va a atender, para que no haya ese cambio de conducta bruscamente de la persona también hacia ellos, también para que no cambie ese comportamiento, ¿no? Entonces yo ya vengo desde la casa, que el familiar le haya dicho que va a haber otra persona que lo va a atender. Entonces, esa comprensión de mensaje va a llegar y va a estar un poco más tranquilo. Siempre anticiparnos a la persona que tiene estas condiciones con discapacidad lo que vamos a realizar, ¿no? No podemos cambiar interactuar de persona en persona para que den las órdenes o den los mensajes. Hay que tratar de que sea la misma persona en la interacción.
llegué a absolver las dudas o... Sí, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, ya no tenemos, creo, más preguntas. Excelente su ponencia, muy clara. Ha llegado el mensaje. Muy agradecidos por su ponencia y esperamos contar otro día con usted. Claro que sí. Estamos para ello, para poder comunicarnos con ustedes. Escríbame por medio de Eliana, ¿no? Cualquier mensaje para poder responderlos, ¿no? Y los voy a hacer llegar también la guía del buen trato y este PPT para que ustedes tengan ahí una idea de cómo atender a las personas con discapacidad. Y recordemos que las personas con discapacidad son seres humanos, que, que sienten, emiten una conducta, ¿no? Y de verdad que así como te gustaría que te traten a ti, nos gustaría también que nos traten a todos por igualdad. Y la verdad que nosotros tenemos que buscar una igualdad plena, ¿no? En el desarrollo para todas las personas con discapacidad. Y hay que pensar qué podría yo hacer, qué podría yo cambiar, ¿no? Porque eso es lo que nosotros buscamos. Muchas gracias. Que hasta luego. A usted, licenciada. Hasta luego.